Si os parece, una vez superadas las incidencias técnicas, vamos a dar comienzo a nuestro webinar de salud laboral. Ujú. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de algo tan interesante como es la salud. Y la salud, cuando tenemos un problema de salud, podemos tener alguna patología orgánica, alguna patología mental, y esto nos afecta a cada uno de nosotros de manera individual, nos afecta a nuestras familias, pero también afecta a nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos así, cuando estamos enfermos, esto nos incapacita para poder trabajar y cuando nos incapacita no podemos ir a trabajar. Y esto también afecta a nuestras empresas, porque cuando faltamos a nuestro trabajo tiene un efecto directo a nuestro día a día, a nuestro desarrollo del trabajo y genera en las empresas un fenómeno que se llama absentismo. De todo esto vamos a hablar hoy, gracias a nuestro equipo de marketing que ha facilitado que estemos hoy aquí y que puede estar rodeada de dos grandes profesionales que voy a presentar a continuación y que son grandes expertos en la materia. Nos acompaña doña Cristina Gaviño, que es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, es máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Estudios Cajasol, tiene un curso de experto en Derecho de Sociedades de Derecho Mercantil, el Instituto también de Estudios de Cajasol, y tiene una dilatada experiencia laboral. Comenzó a trabajar en CaixaBank, ha sido también asesora jurídica en Ayesa y lleva ya más de 9 años trabajando como abogada senior en el área mercantil, laboral y deportiva del despacho Domaleco. Domaleco es un equipo de abogados especializados en el asesoramiento jurídico de empresas y de personas en el mundo de las startups, de la cultura y de la innovación. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias, Maika. Gracias a ti. También nos acompaña don Jesús Torres. Don Jesús Torres es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, MBA en el Instituto de Empresas y programa de Dirección General en el IES Business School. También, como al igual que Cristina, con muchos años de experiencia, más de 25 años de experiencia en posiciones de alta dirección de recursos humanos, liderando departamentos de recursos humanos en grandes corporate, compañías como es Heineken, Rentoke Initial, y gestionando proyectos como no puede ser otra manera de transformar la cultura empresarial y aumentar el engage del empleado en la compañía. Actualmente está como director global de personas en Food Delivery Brands, que es Telepisa, donde gestiona más de 18.000 empleados y 45.000 colaboradores en más de 36 países. Además, es presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias, Maika. Gracias a ti. Y en mi caso, soy médico. Mi especialidad vía MIR es medicina del trabajo. Además, soy máster en las 3 especialidades técnicas de prevención, en seguridad, higiene, en ergonomía y psicosociología aplicada. Soy máster en valoración del daño corporal y también máster en alta dirección hospitalaria. He desarrollado también mi vida laboral en las diferentes áreas atendiendo como médico del trabajo en servicios de prevención, también luego los he liderado. También he desarrollado en medicina de empresa, en una empresa como es Aludium, que es una empresa de fundición de aluminio, del metal, como dicen aquí en Vizcaya, o sea, una empresa también con bastantes problemas en todas las áreas de absentismo que ahora comentaremos. Y he liderado también las gerencias de diferentes hospitales, así como servicios de medicina privada como era Sanitas. Así que, bueno, pues yo creo que entre los tres vamos a aportar conocimiento, sobre todo viniendo de vosotros, en lo que es salud laboral. ¿Mm? Muy Bien, bien. vamos a empezar dando algunas cifras que son importantes, ¿no? Yo creo que hablando con vosotros y lo primero que tenemos que pensar es que todos estamos trabajando y porque los tres estamos en grandes empresas, en mi caso grande, aunque sea una startup, y lo que primero pensamos es que cuando nos unimos a trabajar a una empresa, lo hacemos, por supuesto, por un salario económico, pero también por un salario emocional. Es decir, vemos cuál es la misión y los valores de la empresa a la cual nos unimos, en la cual los
tratamos de compartirlos. Vemos también cómo la empresa nos cuida, cuál es su política de bienestar. Es decir, como personas valoramos mucho todo lo que es la empresa, su filosofía y cómo cuida a las personas. Pero es verdad que en el mundo del área de salud hemos visto que se están dando grandes pasos en todo lo que es, por ejemplo, quitar los estigmas en temas de salud mental. Cada vez estamos viendo que parece que hay una epidemia en temas de enfermedad mental, cuando siempre ha existido, pero es verdad que estamos dando pasos y estamos siendo capaces de evidenciarla, de pedir ayuda cuando es necesario y que se puedan tratar cada una de estas personas que en cada momento necesitan, bueno, pues una ayuda por esta patología. Pero ¿qué pasa? Que tanto la patología orgánica como la patología mental hace que, como hemos dicho antes, en algunos momentos no estemos capacitados para trabajar. Entonces, esto genera en todas las empresas un absentismo. Si hablamos de datos, Jesús y Cristina, hemos visto que en los últimos 6 años ha aumentado el diagnóstico de enfermedad mental y también esa enfermedad mental que está incapacitando a los trabajadores o a nosotros mismos más de un 81%. O sea que, bueno, la prevalencia ha aumentado, pero también ese dato está revertiendo en el absentismo. Y también la tasa de absentismo general ha aumentado más de un 6%. Es decir, que estamos identificando que hay problemas de salud, pero no estamos siendo capaces de, bueno, pues de gestionar esta salud y de proporcionar el bienestar y la mejoría que es necesaria para que las personas puedan trabajar. Estos datos que son alarmantes y que podríamos decir que al día de hoy hay más de 1 millón de personas de baja. O sea, hoy que estamos hablando, más de 1 millón, estos son datos que son bastante alarmantes. Jesús, en tu caso, que como hemos dicho, llevas muchos años trabajando por y para las personas, ¿cómo ves el perfil de las personas que están en el trabajo, que llevan, da igual que lleven mucho tiempo o que sean jóvenes? ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Qué nos puedes decir de estas cifras y de lo que, cómo son las personas que están ahora mismo trabajando? Uf, me preguntan, esto es muy general. A ver, yo creo que quizás lo que, en mi opinión, yo creo que un poco lo que está pasando es que quizás la pandemia, yo creo que la pandemia tiene mucho que ver aquí. Quizás estamos viendo el efecto más, digamos, y de entenderme la expresión, más pernicioso de las consecuencias del periodo que hemos pasado, ¿no? Yo tengo la sensación de que efectivamente no es que no hubiera preocupación por la salud antes de la pandemia, evidentemente la había, pero lo que sí ha ocurrido es que ha habido una multiplicación de los factores que impactan en las personas respecto a cómo les afecta la salud en su plano laboral, ¿no? Y quizás, no sé si es un mayor nivel de conciencia, también ha sido un momento de mucha dificultad al servicio médico, han sido periodos de muy volcarse en la pandemia, en el tema del COVID, y ha habido problemas en citas, problemas en ambulatorios, problemas para acceder a los médicos. Yo creo que hay una serie de factores que juegan ahí que hacen que la preocupación por la salud que cada uno tenemos se ha incrementado mucho como consecuencia de todo esto, ¿no? Entonces, donde quizás antes había algunos procesos en los que, bueno, pues más o menos se podían tomar como normales, pues una gripe o no sé, procesos más o menos víricos que podrías... Yo creo que ahora sí que hay una mayor preocupación y ocupación por todo esto. Y al final tendemos más ante cualquier situación de estas a ir directamente al médico y ver exactamente qué es lo que nos pasa, ¿vale? El hecho del teletrabajo, por ejemplo, es otro factor que yo también creo que impacta mucho, ¿no? O sea, ha habido mucha gente que ha estado mucho tiempo trabajando muy sola. Y esto desde el punto de vista mental, y tú eres médico y seguramente me podrás decir mejor que yo esto, pero la sensación que yo tengo desde una edición de Departamento de Recursos Humanos es que ha habido un incremento de las patologías de salud mental, quizás motivadas por esa soledad del teletrabajador, ¿no? Bueno, pues pasa días y días y días y días solo en su casa, en un entorno amigable para él, pero a la vez hostil desde el punto de vista laboral, donde no tienes contactos con tus compañeros, no tienes relaciones sociales.
Y al final yo creo que eso impacta, ¿no? Yo sí he conocido profesionales que se han tirado 2 años sin tener nada más que reuniones por videoconferencia y sin ver absolutamente a nadie. Las visitas comerciales ya no se hacían, reuniones que antes eran absolutamente presenciales ya se hacen por Teams. Yo creo que este tipo de cosas son las que al final impactan un poquito en la salud, ¿no? La mayor preocupación y ocupación que nos produce la salud en la parte laboral y luego la parte, digamos, de impacto en la salud mental de la pandemia. Al final del todo, yo creo que también hay un efecto un poco halo, ¿no? De como tú ves que estás en la empresa y 2, 3 personas y, oye, pues si yo tengo algo, lo mismo yo también, ¿no? Entonces vamos incrementando esa... Y también ha habido un nivel mayor de exigencia al servicio médico. Esto lo estarás viendo tú. Yo creo que al final las personas ya no se conforman con sí, tómate estas pastillas y 2 días y vuelves, ¿no? Y ahora queremos que nos hagan las pruebas, que nos vean, que nos miren, que nos hagan el test, no sé cuánto. En fin, yo creo que al final ese efecto halo también tiene un poco de impacto, ¿no? Yo cuando estuve trabajando en una mutua de accidentes de trabajo siempre decíamos que había un efecto bola de nieve en centros de trabajo donde el absentismo empezaba a ser cada vez más alto, ¿no? Y empezaba a producirse el efecto de que cada vez había más gente de baja en vez de cada vez menos. Y se convertía en un auténtico problema cuando llegabas a niveles del 15, 16, 18 hasta el 20%, ¿no? Y muchas veces era un tema, pues, casi espejo, ¿no? O sea, aquí la gente, 2 compañeros míos han cogido la baja, yo también, porque yo también me encuentro mal. No sé si hay algo aquí psicológico en todo esto, ¿no? Siempre hay una parte aquí que tendríamos que estudiar. Seguro. Pero yo creo que son una serie de efectos que la salud, que siempre nos ha preocupado, ahora ha subido de nivel en la escala de preocupaciones de la gente. Y ante la más mínima duda, preferimos quedarnos en casa y bueno, pues hacer que ese incremento real de las cifras de absentismo, que son realmente preocupantes, pues sean las que son, ¿no? Lo que más me preocupa de todo esto es qué reacción tenemos desde los servicios públicos de salud ante todo esto. Eso sí que me preocupa mucho, porque he tenido ocasión de hablar tengo familia que es médico y médico de la sanidad pública, o sea, no son... Y lo que me cuentan es que también hay un nivel de exigencia, como decía, en el paciente, que muchas veces ante la avalancha de pacientes que están recibiendo los médicos, lo más fácil es dar la baja y ya vendrá dentro de una semana a ver si estoy más desocupado, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, de actitudes y cosas que pasan, que no generalizo, por supuesto, pero que sí que tienden a ser como más frecuentes, ¿no? Entonces, yo creo que aquí en este sentido deberíamos de hacernos mirar desde el Servicio Público de Salud si realmente estamos haciendo una gestión correcta de la sanidad, ¿no? Yo siempre recuerdo que la situación de IT se define en la Ley General de la Seguridad Social como el periodo que el trabajador necesita para recuperarse y volverse a su puesto de trabajo. Y creo Así que, es. y creo que esa visión de recuperarme y volver al puesto de trabajo la estamos perdiendo. Y que al final es un derecho que tengo a estar de baja, que nadie lo duda, pero también Ujú. tienes una obligación, que es la de recuperarte cuanto antes y volver a tu puesto de trabajo, ¿no? Y esto yo creo que es la parte que falta algo de psicología y de educación en este sentido, ¿no? Que es una visión Puede también que ser, me ¿eh? preocupa Puede eso. ser, Jesús, y yo creo que lo vamos a tratar ahora con algún ejemplo Ujú, como médico que he tenido. Pero fíjate, también me gustaría ver la opinión de Cristina ante todas estas cifras, porque ella y vosotros en el despacho estaréis viendo que estas cifras tan alarmantes, como hemos dicho, más de 1 millón de personas al día de hoy de baja y que no sabemos cuándo se incorporarán, porque como tú has dicho, Jesús, llevan sus procesos, ¿no? Sus tiempos de mejora. Cristina, ¿a vuestros despachos llegan todas estas inquietudes de los diferentes empresarios, sean empresas grandes, sean empresas pymes? ¿Os están llegando también estas preocupaciones a vosotros como Exacto. abogados externos? Es decir, ha habido un incremento, o sea, además se hace muy patente porque al final yo soy una abogada que, bueno, aquí en este despacho hemos ido asesorando y nos hemos ido especializando en el asesoramiento empresarial. Entonces, claro, esta problemática es cada vez mayor y el problema es que la incertidumbre es cada vez mayor porque no se ponen tampoco herramientas por parte del sistema sanitario. Entonces, somos los asesores laborales los que ellos depositan en nosotros qué hago, cuánto me va a costar y cuánto tiempo va a tardar esto, ¿no? Entonces, al final, esta problemática que coincido con Jesús en todo lo que ha comentado, es decir, al final, toda esta problemática ha generado una saturación, por así decirlo, en el sistema sanitario actual
que eso al final trasciende en el empresario. Es decir, el empresario lo primero que hace es te llama y te dice, Cristina, ¿cuánto me va a costar y cuánto va a tardar? ¿Y qué puedo hacer? ¿Cuál es el problema? Que cuando llegamos a, cuando el trabajador llega al sistema sanitario, tiene la baja médica, ahí el abogado no puede hacer nada. Ahí el abogado lo único que puede hacer es asesorar a la empresa, porque muchas veces incluso hay bajas que se eternizan por ese problema de esa saturación, por ese problema que yo creo que también comentaba Jesús, es decir, te llega el trabajador y te dice que bueno, que es que no se siente en condiciones para poder trabajar, para prestar su servicio, que considera que no está en el mejor momento y te da la baja de manera automática. No hay un seguimiento, bajo mi punto de vista, no hay un seguimiento a lo mejor más, tiene que haber un seguimiento más profesionalizado en el sistema sanitario. Pues te van enlazando bajas, bajas y bajas y al empresario solo le llega esa baja, ¿no? Entonces, es cierto que dentro de la rama del derecho laboral, una muy importante es el tema del ausentismo laboral, porque ellos se sienten que están completamente desprotegidos, tanto por el sistema sanitario como por la normativa, llámese convenios colectivos, como Estatuto de los Trabajadores, para protegerse ante un aumento de costes laborales, un descenso de la productividad, un descenso en la competitividad, al final mal clima en la propia empresa, pues la carga de trabajo se redistribuye. Si no, pues tienes que contratar a una persona que lo sustituya y nunca sabes cuándo se va a incorporar, ¿no? Entonces, es cierto que cada vez más nos están viendo al despacho con este problema, qué podemos hacer y cómo podemos abaratar costes y cómo lo podemos solucionar. Ujú. O sea que digamos que es un problema intrínseco en las empresas, da igual el tamaño, sino que es un problema bueno, que está afectando directamente a la producción, al clima que acabas de decir, o sea, digamos que afecta a toda la empresa, Todo, ¿no? al Es algo. final, claro, al final todos los departamentos coexisten y Sí. da igual que falte de un departamento, que al final el clima, el coste, o sea, es un impacto a la empresa que si tienes uno, dos, tres, pero es cierto que este aumento Ujú. está suponiendo, hay veces que está suponiendo plantear, que la empresa se plantee, pues, oye, pues cosas más importantes a nivel societario, ¿no? Es decir, no voy a meterme en mercantil, pero es cierto que dices, bueno, esta rama no me está dando productividad porque tengo aquí un asentismo, tengo que contratar un contrato de sustitución, tengo estos costes laborales, tengo que seguir haciendo frente a la cotización y al final, los costes laborales al final es una parte muy importante, por no decir la más importante de una empresa. Sí, en la cuenta de gestión, como yo digo, va a la parte de abajo, va directamente Al a final los es el alma de tu resultados. empresa. Para mí, al final es el alma de tu Exactamente. empresa. Entonces, Bueno, todos los que formamos parte de una empresa, me gustaría, y yo creo que es así, que somos parte y somos alma de la empresa, pero como bien ha dicho también Jesús, al final esto es una gran bola y parece que a veces hasta se contagia, ¿no? O sea, Mm. increíble, ¿no? Si os parece, vamos a bajar un poquito más. Hemos estado hablando de bajas, ¿no? Y de absentismo en general, ¿no? A mí me gustaría distinguir que dentro de las bajas hay unas bajas que llamamos por contingencias profesionales, que ahí están englobados los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, y esa es la gestión que hacen las mutuas de accidentes de trabajo, ¿vale? Y por otro lado son las bajas de contingencias comunes. Estas bajas de contingencias comunes son las que ahora mismo es la mayor tasa que hay en la historia de bajas, es ese millón de personas que nos referíamos antes, y esa es la que gestiona siempre el sistema público. ¿Por qué? Porque es solo el médico de cabecera, el médico que tenemos asignado, el que puede darnos la baja. Es verdad que algunas mutuas pueden hacer una gestión de las contingencias comunes, pero esa gestión es una gestión administrativa, ¿vale? Porque en ningún momento ellos pueden dar el alta. Entonces, me voy a poner el gorro como médico, ¿vale? Y os voy a decir cuál es el funcionamiento o cuál es, digamos, el ciclo de una persona que está de baja, ¿no? Una persona que está de baja, lo primero que hace, como bien ha dicho Jesús, es me encuentro mal, necesito una atención inmediata. Entonces, esa persona puede ir a urgencias, que no es el sitio, salvo que realmente esté con un riesgo vital o sienta un riesgo vital, pero generalmente van a su médico de cabecera.
para el punto de partida de esa accesibilidad al médico cabecera, ya hay unos tiempos de espera. Hay algunas comunidades que ha habido momentos en que ha pasado más de 9 días, ¿vale? Ya estamos con 9 días. Una vez que te ve tu médico de cabecera, puede resolver, ¿vale? Como has dicho antes, Cristina, oye, pues estás bien, pues te puedo dar una medicación y puedes seguir, continuar con tu vida de manera normal. Por otro lado, puede ser que a lo mejor el médico de cabecera no sea capaz de resolver o esté sospechando alguna otra enfermedad. Vamos a poner, por ejemplo, el ejemplo de una enfermedad osteomuscular. Hemos estado haciendo deporte, que es sano, pero a veces podemos tener una lesión. Imaginemos una lesión de rodilla. Ujú. Bueno, pues el médico de cabecera estima que tienes que ir al traumatólogo. El tiempo de espera actualmente en algunas comunidades para acceder a ese especialista es de más de 3 meses, con lo cual seguimos sumando 9 días más 3 meses. El traumatólogo generalmente te va a prescribir una prueba de imagen, es decir, va a querer hacerte una resonancia para ver qué está pasando en esa rodilla. Puede ser un menisco, puede ser un tendón, puede ser una luxación, puede ser muchas cosas. Entonces, para esa prueba de imagen, volvemos a tener otra lista de espera, ¿vale? Y esa lista de espera pues, puede ser 3 meses o 6 meses, con lo cual ya estamos en 9 meses. A partir del año de la baja, incluso hay una revisión por parte de inspección para ver si hay una necesidad de continuar de baja porque se espera una mejoría o hay un alta o incluso una gestión de incapacidad. Pero estamos viendo que, fijaros, he estado hablando de plazos de que te vaya atendiendo un médico, pero en ningún momento he hablado de que ese médico ha llegado a un tratamiento ni siquiera. Entonces, estamos planteándonos en un sistema de salud que, como bien has dicho antes, Jesús, es verdad que tenemos mucha presión asistencial, pero no depende del médico en sí, que está en ese momento atendiendo directamente a la persona. Si nos vamos al sector privado, porque bueno, es verdad que en el sector privado esta accesibilidad es mucho mejor, pero dado a que las empresas han tenido que, bueno, dar pasos adelante y decir, bueno, pues estoy optando por cuidar a mis trabajadores y entiendo que necesitan accesibilidad para cuidarse y lo hago mediante un sistema de seguro privado, seguro médico privado, hay tal presión también en los seguros privados que, aunque tengan accesibilidad, estas listas de espera ya se están reflejando. Entonces, digamos que estamos con un problema de externo de la gestión de la sanidad pública y privada que está afectando directamente a las empresas. ¿Cómo lo veis este tema? ¿Creéis que es uno de los factores importantes, el que más, el que menos, el que puede ser que no? Porque yo, Jesús, por ejemplo, Ujú. he hablado como médico de este problema particular, ¿no? Pero Sí. tú que estás en el día a día de vuestra empresa con 18.000 trabajadores, ¿qué números puedes estar manejando? Estas cifras que te estoy dando de tiempos de espera, de alargamiento, ¿qué nos puedes contar al respecto? ¿Cuál es tu experiencia? No, yo creo que has dado cifras incluso hasta optimistas, si me apuras. Yo como le digo a mi equipo, sobre todo, es en España, cuando te llega un trabajador con una baja de salud mental, temblamos todos. O sea, los 12 meses de baja es muy difícil que te los quiten nadie. Yo entiendo que un médico cabecera en un tema de salud mental no quiera, por los riesgos que conlleva, y sobre todo el desconocimiento, ¿no? Yo creo que son patologías demasiado específicas que requieren un requerimiento de un especialista, que muchas veces tampoco da con la clave, ¿no? Y creo también que falta especialistas en ese sector, ¿no? Y al final, pues, una persona con una baja, no te digo ya de una ansiedad laboral, que más o menos pues, podrías incluso hacer alguna investigación interna de qué es lo que está pasando en ese departamento o en ese centro de trabajo. Es que patologías depresivas de cualquier tipo, ¿no? Impactos de la vida personal que te impactan en tu salud mental. Ya al ir al médico de cabecera es prescripción de la baja segura y el tiempo que va a pasar hasta que lo vaya a ver un especialista es muy largo. Y cuando llega el especialista, el tiempo de recuperación también es muy largo. Con lo cual, ese tipo de patologías, nosotros llamamos muchas veces patología refugio, ¿no? Que hay veces que cuando hay algún otro problema que no es el propio de salud laboral son las que se utilizan pues, para forzar determinadas situaciones que no son agradables. Y encima,
si me voy más al aspecto laboral, y aquí Cristina seguro que estará de acuerdo conmigo con los cambios legislativos que ha habido últimamente, sobre todo la reforma de la Ley 5 del año pasado, donde ya el despido en situaciones de baja pues se ha complejizado muchísimo, pues todavía más refugios. El trabajador se siente muchísimo más protegido en estas situaciones, ¿no? No quiero decir, yo siempre digo esto, parece que cuando hablamos de estas cosas estamos pensando que todo el mundo, no. Si las personas No. tienen derecho a ponerse enfermas, pero es verdad Claro. que en situaciones laborales complejas, pues son subterfugios que se buscan para buscar otro tipo de solución que no es la propia de la salud, que a lo mejor a veces ni existe, ¿no? La otra parte, la de la salud de las contingencias comunes, la parte de la gestión de las contingencias comunes, yo creo que también hemos ido atrás, ¿no? Yo, como tú sabes, yo estuve 4 años trabajando en una mutua, a mí me tocó, Sí. el momento en el que se produjo el cambio legislativo, donde se produjo la posibilidad de la gestión de las bajas de contingencia común por las mutuas, y aquello fue un momento, digamos, muy positivo. Es decir, al final las mutuas, los médicos de las mutuas entraban a ver las mismas patologías que los médicos de contingencia común, los médicos del servicio público, y se estableció inicialmente un proceso muy de colaboración, ¿no? Es decir, yo tampoco percibía, y tuvimos muchas reuniones con los servicios públicos de salud, percibía una sensación por parte de los médicos de la salud pública de me están usurpando parte de mis funciones, sino que al revés, es decir, patologías de este estilo, traumatológicas pero producidas fuera del entorno laboral, pues las mutuas tenían una capacidad de gestión que hasta más especializados en temas traumatológicos, mucho más potente que la seguridad social, más rápidos, con medios, con conocimiento, con capacidad. Yo creo Así que, es. que ahí había un modelo que, si no era perfecto, porque las mutuas siempre pedíamos incluso la posibilidad de dar el alta, Ujú. un proceso administrativo complejo, más bien burocrático, donde tú tenías que hacer una propuesta de alta, el médico de cabecera la valoraba, no la valoraba, si no la valoraba, pues entonces era como negativa, tenías que volver a hacerlo, aquello terminaba en los tribunales médicos, era bastante complejo toda la gestión aquella, pero bueno, más o menos se consiguió digamos, una gestión más o menos, o mejor que la que existía hasta ese momento, donde ya había una compatibilidad o una cierta doble visión sobre una baja desde el punto de vista puramente médico y desde otro punto de vista médico, pero también laboral. Y yo creo que ahí es donde conseguimos que la contingencia común también tuviera un tratamiento en ese enfoque que he dicho antes de buscar la recuperación del trabajador, ¿vale? Cuanto antes. Ujú. Ujú. Eso también ha desaparecido, es decir, las posibilidades de gestión de las mutuas ha vuelto otra vez hacia atrás, cada vez tienen menos, y ya son muchas mutuas las que directamente no te permiten acogerte a la gestión de contingencias comunes con ellos. Directamente son cuentas que ellos saben que van a pérdida y no se van a meter, ¿vale? Entonces, Claro. yo creo que el modelo y el sistema, en vez de avanzar, está yendo hacia atrás y está facilitando, tanto desde el punto de vista legislativo más jurídico laboral, como desde el punto de vista de gestión médica. Yo no he visto un avance, sino que he visto un retroceso en todo eso. Entonces no nos queda más las compañías más que buscar gestiones alternativas de todos estos procesos, que muchas veces implica un coste de inversión, pero que también implica un ahorro si esos métodos alternativos consiguen, pues, que reducir esa tasa de asentismo, que al final es coste para la compañía, ¿no? Y siento hablar solamente desde el punto de vista de los costes, pero es que al final las Ujú. compañías no son ONGs ni son conventos de hermanas Ursulinas, o sea, son compañías que tienen unos accionistas que han puesto un dinero para que les revierta, ¿no? Que al final les dé unos beneficios, ¿no? Y esto es el mundo que existe y es el mundo empresarial que hay y tenemos que vivir en este mundo, ¿vale? Todo esto con toda la legitimidad y respeto a los derechos de los trabajadores, por supuestísimo que sí. Y soy el primero que en situaciones médicas complejas, la compañía es la que tiene el deber también de dar una ayuda y un apoyo y un soporte al empleado, ¿vale? Pero bueno, es verdad que el entorno no facilita precisamente el que estemos más enfocados. Yo lo comparo mucho, pues, con el derecho penal, y perdonádmelo a esto, ¿no? O sea, al final el derecho penal dices, oye, hay que mandar a la gente a la cárcel. Bueno, pero la cárcel tiene un fin rehabilitador, no es solamente quitar de en medio un personaje que puede ser peligroso, sino que tiene un fin rehabilitador. Pues esto es lo mismo. La medicina y la salud y el derecho a estar enfermo tiene también una parte que es esa parte de rehabilitar, de reincorporar al trabajador cuanto antes. Y yo creo que esa es la parte docente que nos queda por entender. Y que realmente somos muy diferentes y yo tengo la posibilidad de trabajar en países de distintas culturas y formas de entenderlo, es muy diferente, ¿no? Quizás hay países, sobre todo en Europa, donde este concepto de la salud se tiene más como cuándo me puedo recuperar, cuánto antes me puedo recuperar, Ujú. ¿no? Y aquí
pues hay veces que eso no es así. Así que ese es el entorno en el que estamos, desgraciadamente. Es, bueno, es entorno complicado, pero bueno, hablabas de productividad, pero es que esa productividad o esa falta de recursos o de ingresos es porque el objetivo es que las personas se curen. Claro. O sea, claro, lo que queremos es que todo funcione para que cuando una persona que está enferma, como bien has dicho, tiene un problema de salud grave o no Ujú. grave, pero para ella es algo importante, se pueda mejorar. O sea, es Claro. que no estamos pidiendo nada que, como tú has dicho, que en otros países no se esté haciendo, nada que antes las mutuas no lo hicieran, porque para nosotros como médicos el colaborar, el tener compañeros que sepan más que nosotros, que yo, por ejemplo, cuando trabajo con especialistas, con traumatólogos, con psiquiatras, es una gozada. ¿Por qué? Porque yo sé hasta dónde llego, ellos tienen mayor conocimiento de todo lo que es el tema de su patología, pero yo tengo el conocimiento del entorno laboral y sé cómo le puede estar influyendo o no, con lo cual al final es un trabajo coordinado. Y Ujú. tiene que ser, porque al final cuando trabajas en equipo, nosotros vemos una parte, pero ellos están viendo otra. Entonces Claro. eso es siempre a mejorar y a ver cómo, ya te digo, cómo la persona se siente bien, porque es que es verdad que al final, como he dicho al principio, influye a nivel personal, a nivel de las familias y a nivel de todo está afectado. Entonces, claro, Ujú. estos tiempos de espera, esto alargar, pero no solucionar, es algo que es muy contradictorio y que Correcto. podría haber herramientas que, bueno, pues al día de hoy vemos que en todos los ámbitos no están funcionando y Ujú. es así. A vosotros Yo, en Maika, Cristina, sí, eso es, sí, dime, sí, eso es. perdona, porque yo la verdad es que la pregunta que has lanzado, yo creo que en ese terreno yo poco puedo aportar. Vosotros sois ahí muchísimo más profesionales que yo y al final yo entiendo de leyes, ¿no? Pero sí que es cierto que al hilo de lo que iba comentando Jesús con respecto al tema de las mutuas, yo he trabajado con mutuas, es decir, al final no es que sea mi cliente la mutua, ¿no? Pero sí que es cierto que a mí el cliente pues me lanza la consulta jurídica o me lanza un procedimiento y yo he tenido acceso a esa mutua. Es decir, el abogado obtiene respuestas. Entonces, sí considero que se ha dado un paso atrás porque esa colaboración que existía, que era que iba fluyendo, es cierto que es complicado porque al final son diferenciadas, son médicos cada uno, mutuas, el sistema de seguridad social, pero yo he encontrado en la mutua, los profesionales jurídicos encontrábamos en la mutua una respuesta que yo le podía lanzar al empresario, oye, que lo mismo la respuesta era negativa, pero por lo menos tenía alguna. Al Ujú, final nos hemos encontrado incluso con una modificación y un ejemplo rápido que pongo a nivel jurídico, que es práctico. Es decir, ahora se ha modificado el sistema de notificación Ujú. al empresario. Y me he encontrado hace un par de semanas, un mes, que me llama mi cliente y me dice que, oye, que no aparece es X trabajador, ¿no? Que no viene, acto seguido se activa jurídicamente, ¿no? Pues las herramientas que nosotros disponemos. Ujú. Abandono del puesto, tenemos despido disciplinario, que queremos contemplar, vamos a preavisarlo. Se preavisa al trabajador y es que el trabajador está de baja. Claro. Bueno, es que como ya el trabajador no tiene la obligación de notificar al empresario que está de baja, sino que es el médico de cabecera el que comunica a la Seguridad Social y la Seguridad Social la que comunica al empresario, pueden transcurrir 3 o 4 días entre que el día de baja a que el empresario tiene constancia. Ujú. 4 días en los que tú no tienes prevista esa baja, hay una vacante, hay una persona que no está en su puesto de trabajo, con lo cual volvemos a lo mismo. Aumento de costes, mal clima laboral, tus compañeros dónde está y por qué, y ahora tal, se corre la voz. Entonces, que es cierto que en vez de ir mejorando el sistema, se está ujú. haciendo cada vez menos operativo y, bajo mi punto de vista, más rígido. Entonces, Ujú. no solo genera incertidumbre en el empresario, sino al propio abogado, porque dice, bueno, ¿y estos 3 días qué hacemos? ¿Cómo se lo computa al empresario, no? Y Ujú. no, Ujú. evidentemente, pues no hay jurisprudencia, y la jurisprudencia que hay, pues está muy dividida. Oye, pues se lo das de vacaciones, los computadores no se le puede dar de vacaciones porque va en perjuicio del trabajador. Oye, entonces es cierto que estamos en un terreno complejo y dar un consejo o asesorar a un cliente se está haciendo cada vez
más arriesgado, como bien decía Jesús, la temida nulidad, ¿no? Es decir, pero es que yo lo tengo claro. No, pero es que se están dando casos cada vez más complejos que lo tienes claro, pero ya como está de baja, la nulidad ya está en un 50, en un 60% de que la va a ganar. Entonces, es un tema muy sensible y que tiene un impacto económico en una empresa, y lamento mucho decir igualmente económico, Ya. pero tiene un impacto económico en la empresa bastante importante. No, es que, o sea, totalmente de acuerdo porque es verdad que yo creo que se están dando pasos en temas de digitalización, ¿vale? De sistemas de información, pero al final crea ese momento en que no sabes dónde está ni el empresario ni el director de recursos humanos y que el propio trabajador ha ido al médico, cree que ha hecho todo, pero sin embargo está recibiendo un feedback de que hay alguna, bueno, algo que está fallando. Entonces, bueno, pues todo eso, incluso si es un problema, imaginaros, de salud mental, pues a más que le está afectando. O sea que totalmente de acuerdo con vosotros que hay cosas que hay que seguir mejorando, que no es solo el sistema de sanitario, sino también los sistemas de información, el cómo llega toda esa información, ¿no? Lo que sí está claro es que al día de hoy las empresas cada vez están apostando más por el bienestar de cada uno de sus empleados, que están haciendo campañas en retención del talento, en cómo cuidar a las personas para evitar ese absentismo. O sea, hay unas grandes campañas, grandes estrategias. Se está viendo, ya hay un informe de AON, ¿no? Que recientemente publicado, el 2022-23, que bueno, que cada Mm. vez que una empresa invierte en estrategias, en planes de bienestar para la empresa, la productividad, que habéis nombrado tanto Jesús como Cristina, que siempre se ve mermada por este Mm. absentismo, mejora y mejora entre un 11 y un 55%. Incluso hay, bueno, por encima del 50% de las empresas que hace 6 años estaban ya empezando con estos planes de bienestar, estamos ya llegando a un 83%. O sea que se está avanzando para intentar cuidar a las personas, ¿no? O sea, eso es algo muy, muy importante. Jesús, en vuestra empresa, ¿qué reflexión habéis hecho y qué planes estáis poniendo en marcha y cómo estáis viendo esa valoración por parte del empleado y en resultados? ¿Cómo lo estáis viendo? Bueno, nosotros estamos trabajando, digamos, tenemos tres entornos diferentes. Uno es el entorno más de la tienda. Bueno, Ujú, la tienda o el restaurante son centros de alta rotación. El sector hostelería, pues tú sabes, es muy, muy rotativo. Y realmente lo que nos está sucediendo más que nada es que cuando una persona no ve que no tiene capacidad de seguimiento de que esto, pues directamente abandona el puesto de trabajo y ya está. O sea, tampoco ujú. hacemos un seguimiento, sobre todo desde la parte muy, muy, muy profundo, desde la parte de prevención de riesgos laborales, de prevenir todo lo que es la accidentabilidad laboral. Y la enfermedad común realmente no tiene un impacto muy, muy potente dentro de lo que es el mundo de la tienda y del restaurante. El mundo de la oficina, lo que estamos viendo y estamos empezando, bueno, empezando, no, ya llevamos un tiempo gestionando, es el tema salud mental. Es decir, aquí Ujú, el mayor impacto, nosotros te hemos hecho análisis donde manteniendo un índice de absentismo más o menos razonable, no muy alto. Sin embargo, lo que hemos visto es un decremento de las bajas por contingencias comunes, por patologías, digamos, más tradicionales, y un incremento de las de salud mental, que a su vez conlleva un incremento de coste, es decir, al mismo absentismo, más coste. ¿Por qué? Porque son bajas de más larga más duración. normal. Ujú, ¿Vale? Con lo cual, al final, al ser bajas de más larga duración, pues entramos en lo que decía Cristina antes, ¿no? Sustituciones, trabajadores que incluso impactos en el resto de la plantilla, porque cuando en un departamento tienes 2 o 3 personas de baja, el resto de la plantilla sufre la carga de trabajo de tener que asumir parte del trabajo de las personas así que ya no es. están. Entonces, ahí sí que estamos haciendo un plan muy específico de implantación de medidas de salud laboral, ¿vale? De salud mental. Ujú, Y en este sentido, lo único que podemos hacer, visto además, como decía antes, que desde mi punto de vista es real, ¿no? La carencia de profesionales especializados en este. Todos hemos hablado de la crisis sanitaria, ¿no? Que ha habido con la falta de médicos últimamente, pero es que sí. si te vas a los especialistas, psicólogos y psiquiatras en la parte mental, ya es absoluto la falta de personal, ¿no? Entonces lo que nos queda nada más que es una gestión privada ofreciéndole alternativas, por un lado preventivas al trabajador, es decir,
si te encuentras mentalmente, tienes algún problema, bien laboral, bien personal, en tu casa, en tu familia, en tu entorno, te ponemos a tu servicio pues un servicio de salud mental donde tú puedes directamente con un profesional explicar cuál es tu problema e intentar prevenir una situación de baja. Y otro ya que es posterior, que este es, evidentemente es voluntario, que es cuando ya el trabajador está de baja y dice, oye, mira, si estás mal desde el punto de vista mental, yo no sé lo que vas a tardar en la seguridad social, pero desde luego lo que es en la empresa sí ponemos a tu disposición un servicio médico en este sentido, ¿vale? Es a distancia, es online y tal, pero bueno, yo creo que al final la experiencia que estamos recogiendo en este sentido es positiva, ¿no? Porque hemos conseguido bajar o por lo menos frenar los números de bajas que estábamos teniendo en la oficina y los procesos que teníamos, pues se ha producido una cierta reincorporación de trabajadores. No completa, pero sí que una cierta reincorporación. Bueno, Y qué lo, bueno, son buenas noticias Sí, sí, entonces. sí, pero requiere eso, o sea, requiere entender muy bien desde el punto de vista de gestión de la compañía, esto tiene un coste, pero fíjate qué coste tengo desde el punto de vista de la gestión de la salud Claro. y ponlo en la balanza, o sea, ¿qué te interesa más, ¿no? La verdad que a la hora de presentar esto en el comité de dirección, la opinión unánime del comité fue adelante con el proyecto, ¿no? Con el plan, ¿vale? Pues enhorabuena, enhorabuena Sí. porque estáis ya teniendo resultados y eso es Ahí sí, un paso ahí sí, adelante. sí, sí. Y la otra parte, Enhorabuena. aunque yo creo que podemos hacer más, ¿eh? O sea que sinceramente hemos empezado, es un Bueno, piloto. La otra parte es la parte de la salud en la fábrica, ¿no? Y donde ahí sí que hay una parte preventiva muy importante y ahí sí tenemos un índice de accidentabilidad muy bajo, yo diría rozando el cero, ¿vale? Si hemos tenido especialmente cuidado, es una cosa que nos ha llamado la atención del incremento en determinados trabajadores de la reiteración en los accidentes de trabajo. Entonces sí que hemos procurado incrementar nuestro protocolo de prevención en el sentido de que no vale solo con decir esto no lo puedes hacer, sino cuando ya lo has hecho además, oye, es tu responsabilidad como trabajador seguir las normas de prevención. Tenemos un sistema súper, muy eh, explícito de gestión de la accidentabilidad y la prevención de riesgos y lo que no nos la podemos jugar es a que los trabajadores se salten esos protocolos y tengamos problemas de accidentabilidad. Y en este sentido también hemos trabajado mucho la parte de formación de los managers, ¿no? Que la importancia que tiene que un manager esté muy atento al mando intermedio, a que lo que pasa en sus equipos, ¿no? Y la otra parte es la parte, digamos, más traumatológica, ¿no? De la parte de... Ahí la contingencia común ya no es tanto de salud mental como sino de salud más común, ¿no? Entonces, es verdad que hemos tenido un pico de asentismo, es verdad que teníamos una plantilla muy veterana, con una edad media bastante alta. Entonces lo que hemos estado facilitando son primero adaptaciones de puesto, hasta donde hemos podido, y a partir de ahí la gestión ha venido más por un tratamiento de las situaciones particulares de determinadas personas con bajas reiteradas y bajas de larga duración reiteradas. Y ahí sí que hemos tenido que hacer un tratamiento mucho más especial de estas personas, ayudándolas pues, en un momento determinado a recolocarse en el mercado, en otras posiciones para ellos más cómodas desde el punto de vista de su salud y facilitando un proceso de transición que no era ni mucho menos traumático, sino que era acompañando al trabajador, ¿no? Y en ese sentido hay un proceso de rejuvenecimiento muy paulativo, muy tranquilo, no es nada radical, y con el que hemos contado evidentemente con el apoyo de la representación de los trabajadores, al que le hemos tenido que contar todo para que entendieran que esto no es un problema de unas personas determinadas, que es un problema del colectivo completo de la fábrica y que estamos poniendo en riesgo llegar a un 20% de asentismo no es aceptable, porque entras ya en una situación en la que el propio centro de trabajo empieza a generar pérdidas y ya ponemos en riesgo muchas más cosas, ¿no? claro, está claro, Jesús, que lleváis un gran recorrido, una gran apuesta por cuidar a vuestros trabajadores, que se sientan a gusto y que sobre todo que, bueno, pues que la salud es algo importante como uno de los valores de vuestros pilares de la compañía. En nuestra área, en DocLine, el hospital digital, fíjate, ayuda a todo esto. ¿Por qué? Porque ponemos en el centro a las personas. Tenemos atención inmediata. Y como médico, y como hacen mis equipos y hacen mis compañeros, somos capaces de detectar qué le pasa a cada persona en cada momento, ¿vale? Entonces, somos capaces de detectar, y os pongo un ejemplo de cosas que me pasaron a mí en presencial, pero es verdad que lo que me está dando a mí la medicina digital es esa accesibilidad para no estar en un centro de trabajo, sino poder atender a todos los trabajadores de una empresa con la misma
equidad en cuanto a la sanidad que le puedo ofrecer y a la salud que le puedo ofrecer. Ujú, Mirad, yo, porque también hacemos una medicina muy, muy personalizada. ¿Y qué se basa esa medicina personalizada? Conocemos a las personas, conocemos sus antecedentes, conocemos qué está tomando en cada momento de medicación y conocemos cómo podemos prevenir enfermedades. Os pongo un caso que me pasó, una persona súper joven que viene y que yo cuando lo había estado tratando otras veces, por sus antecedentes familiares, sabía que sus padres, sus tíos y sus abuelos habían muerto de infarto, ¿vale? Entonces yo siempre le había dicho, cuando te notes raro, ven a verme. Venga a ujú, verme. Y en este caso que hago de medicina digital y que hacemos el hospital digital, es lo mismo. Cuando vemos que a una persona así, con esos antecedentes, le decimos, ante cualquier duda, llámanos, que podemos diagnosticar y que podemos actuar inmediatamente. Este compañero mío de trabajo se sentía mal y yo enseguida me puse en marcha y le diagnostiqué una sospecha de infarto. Os podéis ujú. imaginar, ¿no? Sus padres habían muerto, sus tíos, como he dicho, habían muerto, pero yo conseguí, gracias a esa accesibilidad, lo vi a la 1 de la tarde y a las 4 salía con 4 stent en el corazón. Esa es la diferencia entre tener un médico accesible y no tenerla. Y la herramienta del hospital digital en la que podemos ver esa atención inmediata, podemos tratar, podemos hacer que vaya a especialistas porque también tenemos especialidades que en menos de 48 horas somos capaces de atender cualquier especialidad médica que sea necesaria. Entonces, creemos que todo esto, pero lo creemos como médicos porque ya sabemos que funciona, pero lo que me gustaría saber es si toda esta puesta en marcha que estamos haciendo de accesibilidad inmediata al médico, de accesibilidad inmediata a 48 horas a especialistas, en las que podamos también prescribir pruebas diagnósticas presenciales también con esta capa de gestión, ¿vale? Para que las personas cuanto antes se curen. ¿Creéis que eso puede beneficiar, en tu caso Jesús, a vuestra empresa o al tipo de empresa que estáis liderando aquí o en cualquier otro lugar? Y Cristina, a todos, todo esto a nivel legal, porque parece que, como también ha dicho antes Jesús, tenemos que poner también a los sindicatos, ver lo que opinan, ver que no estamos haciendo cosas raras, sino que estamos dando accesibilidad a la salud. Me Ujú. gustaría ver como preguntas y final, porque la verdad es que estaría toda la mañana con vosotros, pero Mm, bueno, creo que bueno, que tenemos que ir cerrando todos estos temas. ¿Qué os parece? ¿O cómo lo veríais? ¿O creéis que es algo bueno? ¿O diríais, bueno, pues Maite, todavía queda mucho recorrido? ¿Cómo lo veis? Yo, desde el punto de vista de la empresa, a ver, como te decía antes, cuando se te cierran puertas tienes que abrir otras, ¿no? Entonces yo creo que aquí Está el claro. tema es que desde el punto de vista legal se nos han cerrado algunas puertas, desde el punto de vista de gestión se nos han cerrado algunas puertas y la situación real es la que hemos comentado al principio, o sea, los números son los que son y cantan, ¿no? O sea, esto es así. Entonces, Ujú. evidentemente, no es que te agarres a cualquier solución que te pueda venir. Yo creo que hay que buscar soluciones que realmente, por un lado, como bien decías, tenga una aceptación por parte de los trabajadores y esto no puede ser algo unilateral que la empresa imponga porque no vas a tener la aceptación por parte de tus empleados. Tienes que hacerlo de la mano de tu comité de empresa y de tus representantes de los trabajadores, explicarles muy bien de qué es lo que se pretende con esto y siempre con ese espíritu que yo vengo insistiendo toda la mañana de la docencia del recuperar al trabajador para que vuelva cuanto antes, esté sano cuanto antes, ¿vale? Y en ese sentido, hombre, pues la solución a nosotros de DocLife, que es la que hemos estado analizando, pues desde el punto de vista de la salud mental ha funcionado. Desde el punto de vista de la parte, digamos, de fábrica, yo creo que ahí tenemos que empezar el test. No lo hemos empezado todavía. Hemos visto los resultados en el otro lado, tenemos que empezar a ver cómo lo vemos por este lado, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es generar una cultura, ¿no? Una cultura de que la gestión de la Ujú. salud no es solamente tu médico de cabecera que está en el ambulatorio de tu barrio, de tu pueblo. La gestión de la salud es una gestión integral, ¿no? Igual que costó, porque yo recuerdo los primeros reconocimientos médicos obligatorios de la ley de prevención de Sí. riesgos laborales, que ahí no iba nadie porque a ver si me van a descubrir algo y me van a echar, era la percepción que había entonces, y Así ahora hay una es. cultura de entender que el reconocimiento lo que pretende es
dar una visión al trabajador de cuál es su estado físico real y ayudarle en aquellas patologías en las que puedan tener, que yo he visto reconocimiento médico donde han pedido hasta recomendaciones contra la obesidad y contra el tabaquismo, o sea, que lo he visto todo, ¿no? Yo creo que esa cultura tenemos que seguir avanzando en ella, ¿no? Que es una cultura, digamos, que tiene que ir calando en las personas de entender que la gestión de la salud es algo tuyo personal, pero que también impacta en otros. Y que tu estado de salud es sobre todo muy importante para ti, muy importante para tu familia, pero también para tu empresa y para tu entorno de trabajo, ¿no? Y eso tiene una parte educacional importante. Hay una parte muy importante que son los comités de seguridad y salud dentro de los comités de empresa. Y yo creo que acompañar desde el punto de vista del proveedor tercero a las compañías en esto para explicar muy bien qué es lo que se hace y que no es nada agresivo, nada transgresor, todo voluntario, todo buscando esa mejora preventiva sobre todo, que yo creo es la parte que nos cuesta todavía en España entender, la parte preventiva de la salud y la parte curativa, pues yo creo que es donde tenemos que seguir incidiendo y seguir trabajando, pues porque al final encontremos entornos saludables reales, ¿no? Tanto preventivamente como ya curativamente, ¿no? Es un poco la visión que tenemos en la compañía. Está claro, porque fíjate, la principal causa de muerte evitable son riesgos cardiovasculares Ujú, y podemos empezar desde el inicio, desde que, como tú has dicho, los reconocimientos médicos, pero sobre todo con una cultura de prevención, de promoción de la salud, de well-being, porque al final son todo pequeños ingredientes que nos van a ujú. dar muchas pistas en cómo cuidar y en cómo prevenir esa enfermedad, porque es verdad que estamos hablando cuando el absentismo ya es cuando una persona está enferma, pero es que podemos hacer muchas cosas para que no llegara a esa enfermedad. Y si llegamos a esa enfermedad, que sean estadios primarios, que no haya agravamiento, con lo cual, bueno, pues yo creo que podemos hacer muchas cosas para cuidarnos a todos. Y Cristina, hemos hablado de este tema del hospital. Las personas, yo una pregunta, fíjate, ahora legal, puramente legal, y a lo mejor estoy aprovechándome un poquito. Las personas que están de baja pueden, imagínate, acudir a esta clase de sistemas para poder cuidarse, que cuando la empresa le pone a su disposición acceso inmediato a médicos, a especialistas, aunque estén de baja, la empresa puede darle esta opción y ellos libremente, por supuesto, pueden adherirse. Y ¿cómo lo ves a nivel legal? Danos Pues una idea, mira, porque ahí me pierdo yo. a nivel, un poco al hilo de la pregunta anterior, y ahora mismo hablando un poco como trabajadora, porque al final soy letrada, pero también soy trabajadora, sí tengo Claro. que decirte que esta herramienta, o sea, me parece, o sea, yo todo lo veo positivo con respecto a la herramienta. Pero te voy a explicar por qué, porque considero que al final, aparte de lo económico, el salario emocional importa mucho. Al final, el clima en el trabajo, yo con mis compañeros, ese clima positivo que puedas tener viene generado también por decisiones del empresario y el que quieras cuidar a tu empleado con este tipo de herramientas me parece muy positivo. O sea, a mí me parece salario emocional real, ¿no? Entonces, a mí me encantaría poder acceder a, si tengo cualquier tipo de dolencia y tal, en lo que se dice ahora, no, tengo cualquier cosa, te están contando que es que a tu tío también le pasó y vas corriendo a urgencia, ¿no? Entonces, me parece, Sí. desde el punto de vista de trabajadora, me parece una idea espectacular. Y luego, desde el punto de vista legal, no es que se pueda, es que incluso viene regulado en el propio Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 20.4, quiero recordar, que el empresario, oye, pues está facultado para verificar en todo momento el estado de salud, ¿no?, del trabajador. Ya no solo para poder hacer un seguimiento de, oye, es cierto que este trabajador está de baja, o, ¿sabes? No, sino que es muy positivo que esta herramienta pueda llevar un control en la salud de los trabajadores, sobre todo a nivel preventivo, que es lo más importante, no solo dejar de saturar el sistema sanitario, sino incluso, te diría que hasta los propios juzgados. Entonces, me parece muy positivo tanto a nivel preventivo como el seguimiento de ese trabajador, porque a lo mejor quizás teniendo a un médico a tu disposición, oye, pues puedes acortar esos plazos de los que hablamos que se eternizan en la seguridad social, ¿no? Entonces, legalmente, quizás lo tendría que estudiar mejor, pero legalmente no veo ningún tipo de inconveniente
que este trabajador de baja pueda acceder a ese médico que se le pone a su disposición. Pues genial, porque al final muchas veces siempre es, ¿no? Hasta dónde llegamos, hasta dónde no podemos llegar, qué límites, ¿sabes? Están establecidos. O sea, que te agradezco mucho que seas tan clara y tan, bueno, no sé, tan evidente que se pueden hacer las cosas y que, bueno, con toda tranquilidad para cualquiera de nosotros como médicos, como trabajadores y como empresa. O sea, que genial. Pues para mí ha sido una grata charla entre dos grandes profesionales. He aprendido Ujú, muchísimo, muchísimo, tanto de Cristina como de Jesús, porque lo que veo es que es vuestro día a día, que estáis peleando por hacernos sentir a los trabajadores pues mucho mejor, que ayudáis también y que sois al final una parte esencial para que las cosas funcionen y funcionen bien. Entonces, si me permitís, pues mira, soy una persona que me gusta mucho la historia, me gusta mucho ujú. la construcción y he estado haciendo últimamente una ruta por el Románico, por Castilla-León y acabé en León. No sé si conocéis el edificio Botines, ¿lo conocéis? Ujú, sí, sí. Bueno, pues leyendo la historia, ¿no? de Gaudí, lo que vi es que, bueno, uno de los primeros retos que para él era construir ese edificio era que estaba en un suelo que era un antiguo barrizal y que estaba todo hecho pues con casquetes, con todo escombreras, pero él, sin embargo, decidió dar un paso adelante y construir. Entonces, para mí lo que he visto hoy es que estamos en ese barrizal, estamos con problemas, pero estoy con dos grandes profesionales como sois vosotros en el que aportáis soluciones para poder seguir construyendo. Entonces, necesitamos todas estas reflexiones para seguir adelante, para construir. Es un problema de todos, no es un problema pues de una persona aislada, no es un problema de una empresa aislada, es un problema de salud, es un problema de información, como hemos visto, pero también hay oportunidades de, bueno, pues de dar pasos sólidos y de seguir adelante y seguir peleando por lo que es más importante para todos, que es la salud. Porque sin Ujú, salud ya hemos visto y venimos de una epidemia que, bueno, las otras puede ir bien, pero el mundo se para y a veces se para de manera individual. Y eso ujú, es pues muy duro para la persona y para las familias. Entonces, agradeceros este tiempo, agradeceros vuestros conocimientos, pedir que sigáis y que nosotros sigamos acompañándoos a vosotros o a quien nos necesite. Y aludiendo a Gaudí, ese gran maestro, decía bueno, como se despedía de sus compañeros y que estaba haciendo, como sabéis, siempre cosas diferentes y enfrentándose al mundo, decía que, bueno, venir mañana temprano, que haremos cosas bonitas. Así que, por mi parte, venir mañana, que seguiremos haciendo cosas bonitas para cada uno de nosotros. Muchas gracias a perfecto. todos Muchas por este gracias. Muchas tiempo. gracias, Maika, por todo. Gracias Un a vosotras. placer. Un Gracias, abrazo a Cristina. todos. Encantado. Un Venga, abrazo igualmente. Gracias. hasta luego, hasta Chao. ahora. Hasta Hasta ahora. luego.